Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Analítica e Inteligencia Artificial en Actualidad, a cargo del panelista Johannes Segura Campos. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero José David Rodríguez, quien nos presentará a nuestro panelista y nos dará unas palabras de introducción. Adelante. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren bien y este webinar nació bajo la necesidad que actualmente nos atañe, que es todo lo referente a lo que es inteligencia artificial y demás. Johannes labora para la empresa Oracle. Él nos va a dar una charla, va a hacer mucha introducción, mucha parte técnica al inicio, la cual nos va a conllevar hasta llegar a lo que es el tema de construcción, que es lo que nos interesa. Y sin más preámbulo, pues dejaré a Johannes que él presente y muchísimas gracias a todos. Espero que disfruten el webinar esta noche. Bien, perfecto. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Johannes Segura. Yo soy científico de datos hace pues ya algunos cuantos años atrás, más de 10, cuando empezó todo este mundo de ciencia de datos, cuando ni siquiera existía casi la carrera, ya yo estaba un poco metido. Un poco de background mío, vengo del área de sistemas, también estudié Derecho, con una especialidad de todo el tema de ciencia de datos y Big Data del MIT, entre otra especialidad acá por Costa Rica, el Tecnológico, y siempre he sido un apasionado de los datos. Vengo de el startup que fue por muchos años el primer buró en Costa Rica. Para presentarme un poquitito, trabajé en la creación del buró que, si alguno se acuerda, se llamaba Datum, y ahora no existe, ahora existe Equifax y existen un par de buros más por ahí. Entonces, por ahí estuve unos 13 años trabajando con los datos de Costa Rica. Después nos compra Equifax, en donde estuve 6, y ahí me tocó empezar a ver toda la parte de datos de Centroamérica. Y como siempre estuve dentro del mundo de datos, empecé a apasionarme por la parte de analítica y de ahí me empecé a desarrollar, de ir hacia exactamente toda la carrera de ciencia de datos hace casi unos 10 años atrás que empezó todo esto. Y pues hace casi 6 años me pasé a Oracle, en donde realmente ahora estoy laborando como arquitecto de toda la parte de cloud para todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial y obviamente ciencia de datos. Veo Latinoamérica entre un equipo que se llama Leitim, que Leitim es como un equipo especializado que entra en las cuentas. Como la historia de los magníficos en ese sentido nos pasa un poco igual. Entramos a veces a resolver y a tener ahí una visión un poco más holística de lo que está aconteciendo y que ahí un poco espero que eh, lo que está sucediendo en Latinoamérica lo conozca un poco y pueda pues funcionarles. Bien, si gustan, vayan, yo sé que van a salir preguntas conforme voy a ir elaborando el tema, entonces dejen las preguntas por ahí. Me gustaría hacer más un conversatorio, no tengo problema. José, si se interrumpe en algún momento, de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a lo que estamos viendo y se pueda responder, no hay problema, ahí vos lo vas moderando con respecto salgan las preguntas. Vamos viendo cómo las respondemos. Puede ser que algunas sean más técnicas o no, pero ahí lo vamos resolviendo en ese sentido. ¿Ok? Vamos a hacer una dinámica un poco. Ahí yo creo que se puede hacer la parte de animación o algo. No sé si los que están, si no lo dejamos ahí. Yo no sé quién se acuerda de esta película. Si pueden realmente votar o algo, no estoy seguro si se puede hacer votos, si se puede levantar la mano del lado de los que están de atendientes. Sí pueden levantar la mano, solamente que no estamos viendo su Ok, pantalla. Lo que perfecto. podemos No hacer usted, importa. nada más. Sí. No, Y en esto momento es que algunos. no está compartiendo la presentación, es lo que está diciendo Carlos, como Ajá, que exactamente, no está visualizamos compartiendo. únicamente su cámara. Ok, perfecto. Sí, disculpen, todavía no había puesto la presentación. Denme un segundo. Listo. Listo, y ahora Ahora, sí lo vemos. ahora sí están viendo la presentación. Perfecto. Entonces, un poco realmente, vamos a movernos a la primera película, que esto es una dinámica que hice hace unos días. Posiblemente algunos se acuerden de esta película. Si se acuerdan, levanten la mano, hagan un gesto. Yo creo que se pueden ver por ahí. Si alguien se acuerda,
exactamente esta película. Es bastante antigua, de hecho ya tiene sus años, si uno se pone a investigar y hace por ahí en Google, se acuerda que esta película ya tiene sus añitos de haber salido. Por ahí veo que Laura sí levantó la mano. Perfecto. Vamos a ver si alguien se acuerda exactamente de esta segunda, que tiene un tema ahí bastante interesante. ¿Alguno vio esta película? Salió hace, pues ya bastantes años también. Ahí veo Kevin, Laura, Juan, Christopher, José, César. Esta película es muy interesante y voy a empezar a hablar porque yo estoy sacando las películas. Esto es un libro de Isaac Asimov, muy, muy antiguo. Y Yo Robot como película, igual que ella, exactamente son películas que tienen mucho fondo de lo que venía de la parte de los libros que escribió Isaac Asimov, que es igual que Julio Verne, es literatura 40, 50, ¿verdad? Entonces es muy interesante que todo esto, que veamos que los años nos han venido dando, en efecto se empiezan a ver. Y esta esta era la más difícil de las tres que dejé por ahí, a ver si alguien se acuerda de esta película. Lo curioso es que entre la imagen anterior y esta, lo que se ven ahí son las oficinas de Oracle. Ya veo que Laura es bastante cinéfila, sí lo has acertado. Y obviamente la última de las sagas de Terminator, lo interesante es que esas son las oficinas de Oracle en San Francisco. ¿Y por qué todo este tema alrededor? Uno pensaba que ese futuro iba a ser como muy lejano, ¿verdad? Cuando uno veía, siempre me gustaba la analogía de una película que también salía Stallone, y me acuerdo, yo pequeñito, bueno, más joven, nosotros los que somos generación X, ¿verdad? De los 70s, ya uno pasaba ahí un poco, me acuerdo que una película Stallone estripaba un botón y salía una cámara y entonces uno decía, en el futuro se va a poder hacer videollamadas y es algo que hoy tenemos en nuestros celulares totalmente natural. Y pensamos que el futuro estaba muy lejos. ¿Por qué hago estas analogías de las películas y exactamente con esta historia? Si alguien sigue a Raymond Kurzweil o sabe sobre Raymond Kurzweil por varias décadas es la persona que acuñó el primero el concepto de la singularidad. No sé si lo había alguien escuchado este concepto de la singularidad. La singularidad habla en qué un momento va a llegar que la inteligencia artificial, tal cual, y la robótica van a poder suplantar eh, la mayoría o las tareas operativas y todo lo que acontece al ser humano. Lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Kurzweil, dentro de todas sus predicciones, ha dicho que más o menos la estimación es para el 2045. Kurzweil, si ustedes lo buscan en internet, hace predicciones por cada década. Él dice que para esta década, entre el 2020 y 2030, se va a curar el cáncer, el conocimiento del ser humano va a poder almacenarse a nivel del cloud. Esto suena muy Matrix, este tipo de predicciones, ¿verdad? Y uno diría, es un tipo medio futurista, el accuracy o la certeza con la cual él acierta sus predicciones. Por ejemplo, de unas 2, 3 décadas atrás, él dijo que la opción del Internet iba a ser totalmente exponencial, por ejemplo, que todo el mundo iba a poder tener Internet en su casa. Y no imaginamos que fue así y fue así, que el Internet es totalmente hoy en día algo que nuestros hijos creo que ya lo dan por sentado que tiene que estar. Si nos devolvemos a los 90, inicios del 2000, 90 y algo, 2000, eh, era un boom el tema del Internet, ¿verdad? Kurzweil en sus predicciones es muy exacto, es un 83-86% lo que él acierta dentro de esa década, y lo que no acierta pasa a la década siguiente por un par de años, para que nos demos una idea. Pero este tema de singularidad, yo investigando y que le vengo dando mucho seguimiento, calza con lo que está sucediendo. Para nadie es un secreto que nuestra vida cambió eh, casi en el último año, a partir de, obviamente, está en boga esta semana, lo que sucedió con OpenAI, que es ChatGPT, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar este concepto y todo lo que viene alrededor de la analítica y qué pasa, para terminar después en temas puntuales alrededor, ¿ok? Entonces, OpenAI y GPT al final lo que hizo fue, obviamente, dar el siguiente paso. Y va muy unido exactamente a lo que está hablando también Kurzweil. Si ustedes ven la gráfica de la izquierda, el crecimiento computacional, ahora vamos a hablar de dónde también sale, está muy anidado a el desarrollo, conocimiento y la tecnología alrededor. A mayor capacidad de cómputo, los años y el crecimiento del conocimiento y la singularidad se va a alcanzar más rápido. Y lo que está sucediendo es que el acceso al poder computacional cada vez es más amplio y más fuerte. Eso significa que puedo llegar a tener un tema de mayor entrenamiento y mayores temas tecnológicos alrededor. Y esto es lo que se viene hablando de un elemento que está muy unido
en lo que viene sucediendo. Creo que los nombres que ustedes ven ahí arriba, posiblemente la mayoría los conoce. Obviamente sabemos quién es Elon Musk, Zuckerberg también, Demis Hassabis y Sam Altman son el cuerpo y médula de lo que es OpenAI. Esta semana estaba en boga por todo el tema que pasó con Sam Altman. Lo sacan de OpenAI o de ChatGPT, se hace todo un revuelo y hoy la noticia fue que vuelve con un board diferente. Vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué viene alrededor de lo que sucedió con ChatGPT? Y es los lenguajes y la parte de IA generativa. Pero el punto más importante, sobre el cual quiero comentarles, es de que esto acerca mucho más lo que sucedió con ChatGPT, acerca muchísimo más este concepto que acuñé, que se habla que hay una inteligencia artificial general, no generativa, general, que va a llegar a estar muy cerca. El doctor Alan Thompson, en esa página, que se las voy a dejar por ahí, eh, va midiendo a partir de todo lo que está sucediendo en robótica, todo lo que está sucediendo con no solo GPT, sino con todas las empresas, Google, Meta, todas están trabajando sobre lo mismo y hay muchísimas empresas y el concepto va hacia exactamente ese punto de la singularidad, donde se llega a alcanzar. Eh, y esta inteligencia artificial general se habla que va a ser para el 2026, que estamos cerca. ¿Ok? Entonces hay algunas situaciones, por eso las películas y estos temas, en que pensamos que el futuro va a estar muy lejos y no es así. ¿Ok? Hoy el crecimiento y la aceleración que está teniendo este tema es importantísimo en ese sentido. Cuando lleguemos exactamente a estas etapas, exactamente la quinta y sexta que están viendo del lado derecho, que ya estamos casi en la quinta etapa y se supone que la sexta exactamente es ese tema en donde parte de lo que a veces pues veíamos en las películas, que los robots se apoderan y demás, posiblemente salgan preguntas alrededor. Qué tan cerca vamos a estar ahí? Si hay muchos temas en donde obviamente hay tareas alrededor que poco a poco están siendo absorbidas y van a ser muchísimo más dentro de lo que está sucediendo en esto. Hay un tema muy interesante también para que se den una idea con esto. GPT 3.5, que fue la versión anterior, esa versión salió en noviembre del 2022. Y si ustedes se acuerdan, GPT-4, que tiene 100 veces más información, o sea, entre ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4, la versión del volumen de información que se le dio para que prendiera era 100x más de lo que realmente se hizo entre una versión y otra. Eso involucra un poder computacional altísimo, ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Hay un nivel de crecimiento tan importante detrás de esas dos versiones en una ventana de 6 meses. Muy corta y mucho el volumen de datos que se le dio para poderlo entrenar. Y por eso si ustedes ven, ya ahora salió una versión turbo, especializada ya inclusive a ciertas áreas, que eso acaban de hacer la salida hace unas 2 semanas, semana y media, en donde ya empiezan a hablar de, obviamente, esta parte de IA generativas para cada una de las ramas, para temas especializados, en donde obviamente es la parte empresarial sobre la cual OpenAI como empresa pues está comercializando y que ya se viene viendo en una serie de tareas alrededor. Entonces, esto es lo que está sucediendo y posiblemente GPT-5 esté para final de este año. Posiblemente salga en 1 o 2 meses la salida de GPT-5. ¿Qué viene detrás? ¿Qué tanto realmente va a suceder? Todavía no he escuchado nada alrededor, ni los papers que estoy un poco leyendo sobre el tema, pero va a ser un tema muy interesante de qué tan cerca vamos a partir de las próximas versiones a estar cerca de esta inteligencia general. ¿Okay? Para entender un poco todo el concepto de inteligencia artificial, ahí es donde yo quería llegar y esto para mí es muy importante, es empezar a entender qué es cada uno de estos conceptos. La teoría, exactamente, eh, como vemos, todo esto fue teoría casi 40-50, que en efecto la mayoría de algoritmos matemáticos también son un poco de eso, y que la parte de inteligencia artificial se acuñó exactamente eso, en sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. ¿Cómo empiezo yo a replicar la inteligencia humana? Pero como aprende el ser humano, ahí es donde voy a empezar a llegar de ver en lo que estamos hoy en día con la inteligencia generativa y esto que se llaman LLMs, que ahora lo vamos a ver un poco. Hay que empezar a pensarlo a partir de cómo el ser humano también aprendió. Y eso es lo que se está viendo hoy en día mucho con esto alrededor en ese sentido. ¿Okay? Entonces,
realizar tareas que, que la inteligencia humana hacía. Pensemos en un niño. Entonces, las primeras etapas de la inteligencia artificial era como un niño pequeño cuando usted está en sus primeras etapas y usted le muestra un gato y dentro de su cerebro usted le dice eso es un gato y después él va a saber y va a seguir diciendo que eso es un gato. Aprendió a partir de una imagen que él vio y que le dijeron que era algo y aprendió esa tarea a saber identificar qué es un gato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene detrás un poco en los siguientes campos? Machine Learning es el campo en donde se le permite a los sistemas informáticos empezar a aprender tareas sin una programación específica. ¿A qué llegamos con la parte de Machine Learning? Es un subcampo dentro de la inteligencia artificial. Vamos a ver dos casos muy típicos de lo que es Machine Learning para tratar de entenderlo. Y es, después hago la analogía con los niños, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con la parte de Machine Learning o aprendizaje de máquina que ha estado en boga los últimos casi 20 años? Se ha utilizado muchísimo, los científicos de datos estaban totalmente metidos ahí, los equipos de analítica estaban aquí en esta parte de Machine Learning, en donde hay una serie de modelos matemáticos o funciones matemáticas que existen desde los 50, en donde esta parte de sin programación explícita aprendían una tarea. Vemos el primer caso. Con Machine Learning yo podía tomar una base de datos o información de correos en donde hay correos que son spam y hay correos que no son spam. Los que nos devolvemos a los inicios, los que tuvimos Hotmail o hace muchos años, teníamos el serio problema de que a nuestra bandeja de entrada caían cientos, si no miles de correos spam. Y esa tarea se automatizó utilizando Machine Learning, dándole información y diciéndole, este correo es spam, este no, y a partir de datos más una respuesta, se aprende una tarea. Otro caso de los más utilizados dentro de nuestro mercado, que es utilizadísimo, yo estoy muy metido en la parte financiera, es, por ejemplo, que aprendiera quién es un buen pagador y quién es un mal pagador. Todo el concepto de scoring que existe atrás. Ah, yo tengo una serie de variables, tengo una serie de información que me dice a mí quién es un buen pagador. Edad, género, saldo de sus tarjetas de crédito y muchísima otra información en esa base de datos. Y yo tenía alrededor también ya categorizado quién es un buen pagador y quién es un mal pagador. La parte de Machine Learning aprende esta tarea para después entregarle información nueva y que me diga quién sí le otorgo un crédito y quién no. Y así puedo seguir sacando tareas en ese sentido. Otro tema que puede suceder es exactamente eso. Oye, yo quiero que tú, por ejemplo, hagas exactamente un dibujo de un gato. Detectes qué es un gato y qué no es un gato. Que es ahí donde voy de nuevo con la historia un poco del niño. Ya aprendió y sabía que era un gato. Pero si tú le pones, por ejemplo, la foto de un león, la foto de un gato, sabe distinguir cuál sí y cuál no. Sabe distinguir que es un mamífero, que es un animal que no es un mamífero. Este tipo de tareas están dentro exactamente donde el cerebro va aprendiendo más conocimiento, ¿sí? Y vamos a llegar a la tercera de las etapas. Esto viene acuñado de casi el 2010 en adelante. Se empieza a hablar de aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es cuando empezamos a automatizar con las computadoras, procesando mucha información de acuerdo a lo que hace el cerebro humano, entender muchísimas cosas más. De ahí exactamente, si lo pensamos, la parte de Deep Learning empezó a utilizarse mucho en la parte de imágenes, empezó a utilizarse muchísimo en la parte de texto, en donde los primeros pasos que empezamos a dar hace unos años atrás es, por ejemplo, reconocer a partir del texto si una conversación era buena o era una conversación mala, tratar de predecir la siguiente palabra. Eso lo veíamos en Google hace muchos años atrás. Otros casos alrededor, por ejemplo, tomar una foto en blanco y negro y poder hacer colores, poder detectar a las personas. Entonces, todo este tema de aprendizaje profundo, lo que ha venido haciendo es, a partir del reconocimiento facial, saber si, por ejemplo, una persona está feliz, está enojada, y ahora lo vamos a ver mucho, cómo esta parte se utiliza dentro de todo el tema de IA tradicional, y ya después vamos a hacer la separación de lo que viene de IA generativa, para entender qué es IA generativa en ese sentido, que es el último de los elementos que vienen dándose, ¿ok? ¿Y qué es IA generativa? Dentro de este mundo de lo que estábamos diciendo, que es aprendizaje profundo, empezó a darse algo de cómo ya yo puedo no solo quedarme ahí, sino crear nuevo conocimiento, que ahí es donde entra la parte interesante del ser humano, creación. Es empezar a llegar a una etapa más importante, no es solo poder, en efecto, como lo hablábamos,
realizar ciertas tareas, sino crear, que ahí es donde entra la parte de la IA generativa. Crear nuevos contenidos, generar nuevos contenidos. Y entonces el niño, que ya podía ver que era un gato y entender que es un gato, separar de que es un gato y que no es un gato, ¿ok? Llegamos a la última etapa con la IA generativa. Es que tú le puedes decir a alguien que ya no está en una etapa de escuela, por ejemplo, que ya, por ejemplo, está en universidad, yo quiero que tú me hagas un poema de 250 palabras que hable de un gato. No se lo podías decir al niño, pero al joven o al adulto, si, si está en la capacidad de construir esa tarea, si está en la capacidad de crear ese contenido, de hacer un poema, con rima, con prosa y demás. Y eso es lo que viene hoy en día entre las IA generativas. Pueden componer música, pueden crear texto, pueden crear una serie de situaciones que estamos viendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, IA generativa es construir, es generar. Lo vamos a ver un poco. ¿Sí? Otro elemento que está alrededor, que lo van a escuchar mucho, es esta parte que se llaman LLMs. ¿Ok? Son modelos de lenguaje largo. ¿A qué nos vamos a referir un poco para que ustedes entiendan dónde está pegado entre las inteligencias generativas esto que se llaman modelos de lenguaje largo? ¿Ok? Para entrenar estos algoritmos matemáticos dentro de todo el conjunto de algoritmos que existen, posiblemente, obviamente ustedes dentro de la parte de ingeniería en algún momento vieron una regresión lineal, es de las fórmulas matemáticas más simples y sencillas. Hay muchísimos algoritmos matemáticos. Dentro de la parte de Machine Learning, en algún momento se trató de construir algo que se llaman redes neuronales, que es un modelo matemático para tratar de tener una entrada, una salida, que ya la vamos a ver, y ahí construir, y eso fue lo que empezó a generarse alrededor, ¿sí? Pero para entender estos modelos de lenguaje largo, hemos avanzado tanto en los últimos años, que ahora vamos a entender de por qué se avanzó tanto, ¿ok? En donde estos modelos, lo que se les ha hecho es entregarle muchísima información. Por ejemplo, GPT-3 se le entregó todo Wikipedia para que aprendiera. Se mete en este modelo, se mete en esta red neuronal, se le mete toda esa información para que aprenda exactamente y conozca más y ya después pueda generar contenido, ¿sí? Se le dio toda la información de Internet, se le dio toda la información de Wikipedia y al pasar toda esta información por dentro, estamos hablando de muchísima data. Estamos hablando de casi 400 o 500 mil millones de palabras que le están pasando para que aprenda y a partir de que aprende, ya no es solo ver imágenes y aprender que es un gato, sino que realmente si usted le da, imagínense, toda la información de Wikipedia y la aprende, puede construir exactamente a partir de preguntas que se le hagan. Ahí es donde estamos llegando con los modelos de lenguaje largo. No es darle una imagen, es darle mucho volumen de texto, mucho volumen, libros, piensen en lo que ustedes quieran, que al final se vuelven parámetros que se le pasan a esta red, que ya vamos a llegar un poco en la parte técnica, en donde eso que ven ustedes es exactamente eso. Yo tengo una entrada, tengo en el medio una serie de capas para aprender esta tarea, para que tengan una salida, ¿sí? Y esto se daba, los primeros casos era exactamente eso, descomponer la imagen del gato para que pensemos cómo aprendía que era un gato. Posiblemente ustedes a una red neuronal le daban la primera imagen como a un niño, le dices, mira, esto es un gato, ¿sí? Entonces él ve y dice, ok, esto es un gato, ya aprendí que es un gato. Si le vuelves a enseñar otra foto y le enseñabas una foto, por ejemplo, de un delfín, la siguiente vez iba a decir, sí, es un gato. No, no es un gato. 20% de probabilidad. Ah, ok. Y después le enseñas la foto de un león. Entonces decía, sí, es un gato. Sí, pero es un gato más grande. No es el mismo gato que yo quiero que tú aprendas en ese sentido. ¿Qué pasa con esa red? Que a partir de que yo tengo una entrada, está aprendiendo la tarea de la salida y en el medio siempre paso la información de cada una de esas imágenes. Posiblemente con 100 imágenes no aprenda la tarea, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo por esa red de conocimiento paso 100 millones de imágenes o paso 1.000 millones de imágenes o 100.000 millones de imágenes? Después de que pasaron esas 100.000 millones de imágenes, le aseguro que él va a entender que es un gato blanco, que es un gato negro, que es un gato amarillo, que es un gato con un ojo verde y un ojo azul, un gato de un mes y un gato sumamente, pues ya grande, ¿sí? Un gato gordo, un gato flaquito. Todos los tipos de gatos los va a entender y siempre va a tener una certeza muy buena porque aprendió bien la tarea a partir de mucho volumen de información que pasó por ahí, ¿ok? Eso es lo que está sucediendo y que ha sucedido con GPT-3,
qué ha sucedido con todo este revuelo que está alrededor para entender cómo funciona una red neuronal. Yo tengo un input, necesito que aprenda un output o una salida, y alrededor va a tener que pasar muchísima información sobre esa red, y eso ocupa poder computacional para que pueda trabajar. La realidad de este mundo es que esto es lo que ha venido sucediendo. No hay un tipo de red neuronal. Dependiendo todas las tareas que se están dando, se están construyendo diferentes modelos que trabajan muy bien dependiendo de la tarea. Audio, video, imagen, texto, entre muchísimas otras, está funcionando con diferentes modelos de redes neuronales la tarea específica que yo quiero crear. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo por ahí veo una pregunta. A veces quiero hacer una pausa y no ir tan acelerado. Es un comentario de Mario Meléndez que dice, GPT y los LLM son impresionantes en la superficie, pero son un paso muy pequeño hacia la singularidad de la IA en general. Actualmente, con todo el proceso, ni siquiera hemos podido superar la prueba de Turing, que en el gran esquema hacia una IA general es la prueba más básica. Ni siquiera Lambda de Google, que supuestamente había adquirido conciencia el año pasado, pudo convencer a los expertos. Vamos avanzando hacia IA general, pero quizá no tan rápido como creemos. Eso es cierto. Lo que habla el doctor Alan Thompson es que sí vamos a tener una idea general para 2026. Este tema va acelerando tan rápido. Yo sobre el tema de Lambda, por ejemplo, tuve mis reservas. Fue un tema ahí un poco difuso. Ojo, el tema de Lambda va muy de la mano entre no solo ya tener conocimiento, sino tener conciencia. Eso fue el tema más complejo de si esta ya tenía conciencia. Eso fue lo que todo el mundo se cuestionaba. Eh, y sobre el tema de la singularidad, yo creo que la barrera va a estar más cerca a como vamos en la parte exponencial, es difícil de medir. Y sí, hay alrededor una serie de elementos que es parte de lo que estamos poniendo a la mesa un poco en ese sentido. Sí, la prueba Turing, hay algunos elementos en los digo sí ya se pasó, con algunos de las salidas que ha tenido ya. La prueba Turing al final depende cómo se quiera tomar. El asistente digital de Google hace 2, 3 años tenía la capacidad de que, por ejemplo, si una persona llamaba, ni siquiera esa persona se dio cuenta que estaba hablando con una IA. Ahí te saltas Turing. Porque sí, en efecto, o sea, podía reservar, esa prueba la hizo Google hace casi 4 o 5 años atrás, en donde en efecto el asistente digital de ellos, la persona con la cual llamó a un restaurante, hizo la reserva y demás, ni siquiera se dio cuenta que hablaba con una IA y no era un ser humano. Entonces, ya venimos viendo ese proceso donde las personas no se dan cuenta que no están hablando con un ser humano tan cerca, ¿sí? Entonces, para diferenciar un poco entre IAs tradicionales y IA generativa, hay que tratar de entender en que, por ejemplo, la parte tradicional es eso, detección de patrones, hay un tema más estadístico detrás y hay que, por ejemplo, todos los modelos que siempre se han utilizado, que les decía ahora, regresiones, clasificación, entre muchos otros, reconocimiento de productos, segmentación de clientes, todos estos casos vienen trabajándose hace 20 años atrás con toda la parte tradicional de Machine Learning y de IA, tal cual tradicional. Eh, el elemento que viene con la parte de IA generativa es cómo yo me centro en la creación de contenido, cómo realmente esta parte de las redes y la parte de IA generativa lo que va a hacer es construir, dependiendo de los casos de uso. Puede ser que tenga que construir, por ejemplo, automatización de código programación, lo vemos hoy en día. Ya los estudiantes, la parte de informática, usted le dice a GPT-3, que es la que está abierta, por ejemplo, oye, construyeme un código en Python, construyeme una página web, construyeme una campaña marketing, tiene esas capacidades de hacerlo. Eh, el tema, por ejemplo, de speech, de automatización de servicio al cliente, creación, por ejemplo, de descripciones de trabajo. Ahora vamos a ver un caso ahí de la parte de recursos humanos. Por ejemplo, exactamente eso, construir nuevas fórmulas, creación de nuevos personajes, temas de prototipos, por ejemplo. En la medicina se utilizan una serie de elementos. Va a seguir el tema de generación y creación de contenido, que hay muchos en boga hoy en día, ¿sí? Y de ahí, un poco realmente es qué es lo que están tratando de hacer las empresas para entender qué es lo que está sucediendo, porque aquí inclusive me voy a detener, no vengo a hablar de GPT-3 ni de GPT-4,
ni de OpenAI. Lo que me refiero es, esto abrió una puerta a lo siguiente que va a suceder alrededor con todas las empresas, y es que se dieron cuenta que se pueden poder hacer sus propios modelos custom. ChatGPT está baneado, eso es una realidad, está baneado en algunos países y está baneado o bloqueado en algunas empresas. Que no tiene sentido que tú saques tu información sensible de un banco, un hospital, por ejemplo, a sacar, por ejemplo, sus expedientes médicos para subirlos y entrenar su propia IA con el riesgo de que se vulnere por un tema legal la información. Entonces, eso es muy importante. Entonces las empresas lo que están tratando es también de construir sus propias IA generativas alrededor, y de ahí obviamente sí se puede basar a partir de muchas de las IA que ya existen para después hacer sus IA custom de acuerdo a sus tareas. Este slide lo tengo por acá un poco eh, por un punto importante. Yo creo que los dos elementos a reconocer aquí alrededor, el primero que yo quería sacar es todo el mundo solo piensa y la aboga y lo que todo el mundo habla de OpenAI, de ChatGPT, ¿sí? Eh, lo que resulta dentro del landscape hoy en día de Generative AI es que hay demasiadas empresas y honestamente están saliendo por día no sé cuántas startups más a nivel del mundo en donde están aprovechándose de esto y están no solo exactamente a partir de cada una de las verticales, sea texto, imagen, video, código, entre otras, eh, sino que también inclusive ya hay empresas que están, por ejemplo, construyendo sus ideas generativas muy de la mano para cada una de los giros de negocio, llámese retail, llámese finanzas, llámese construcción, llámese manufactura, entre muchísimas otras más, en donde están construyendo productos custom para, obviamente, hacer creación de contenido, de tareas y temas operativos alrededor de cada una de las verticales del negocio que existen. Entonces, eso lo estamos viendo muchísimo en una serie de startups que están saliendo. Por acá voy a hablar un poco de qué es lo que están haciendo las empresas en ese sentido, más de la mano que nosotros como Nube. Eh, Nosotros hoy en día hay una serie de productos que las empresas están usando para construir la parte. Hay cuatro vendors principales de cloud: Google, Amazon, Microsoft y nosotros. Son las cuatro nubes más utilizadas hoy en día a nivel mundial. Y cada una tiene exactamente eso. Hay una parte de IA generativa en donde se están construyendo sus propios modelos. Hay servicios de IA en donde la automatización de una serie de tareas se están aprovechando para no empezar desde cero. Y obviamente dentro de la parte de trabajar con ciertos servicios para almacenar, procesar y trabajar la información, y que esto se está moviendo sumamente rápido. Y por ahí hay un punto interesantísimo que quiero tocar, y es cómo se entrenan estos modelos de lenguaje largo. Y es, se necesita exactamente eso, una plataforma sobre la cual trabajar para poder construir esto. ¿Cuál ha sido la diferencia? No diría, porque en los primeros slides yo hablaba del poder computacional. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que sucedió con OpenAI o qué ha sucedido con la parte tecnológica para que exactamente se diera este salto tan rápido y tan vertiginoso? Y por ahí lo voy a explicar un poco con esto que está por acá, que es el tema de NVIDIA. Para tratar de entender un poco, porque ahí es donde quiero empezar a aterrizar, que el poder computacional es el que hace que realmente la adopción de la tecnología y estos cambios estén haciendo que realmente esa curva sea tan exponencial, está muy de la mano para tratar de entender exactamente eso. Esto lo dejo por ahí. Hoy en día, hace un par de días atrás, salió inclusive Azure nos está utilizando a nosotros para la parte de Bing, para el entrenamiento de toda la parte de inteligencia artificial, de ver cómo funciona toda la información que los usuarios que están usando Bing, qué están haciendo, entender esa información. ¿Y de dónde sale esto de la cantidad de cores con los cuales, por ejemplo, se entrenó GPT y la cantidad de cores que realmente, por ejemplo, tenemos en la nube nosotros? El joint que hicimos con NVIDIA de tener un supercluster va para entender un poco ahorita esto, voy a brincarme, pero para tratar de entender qué es lo que sucede, es que entrenar estos modelos es muy difícil por la cantidad de información que se necesita poner ahí. Y las empresas no podrían pagar para poder tener sus propios recursos, sino que los arriendan. Pero de ahí sale exactamente de que, por ejemplo, han venido saliendo
una serie de iniciativas que hacen casi lo mismo que se puede hacer con GPT a la hora en que se entrenó. Sabemos exactamente poco la parte de los modelos de lenguaje largo. Meta tiene algo que se llama Llama o su propio modelo. Han salido otras empresas como Falcon, Guanaco, que con menos capacidad se puede hacer el mismo entrenamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No ocupo un super clúster tan grande para entrenar para mi empresa y poder construir mi propia IA generativa de que me resuelva una serie de problemas técnicos internos míos. Con menos información, menos capacidad de cómputo, puedo construir y tengo casi la misma performance que si lo hubiera hecho con GPT. No necesito sacar mi información en ese sentido. Esos son un poco los resultados que se dan ahí. Entonces, quiero llegar al punto de por qué las empresas quieren entrenar sus modelos, quieren construir todo esto y por eso están saliendo tantas startups alrededor. Y ahora sí quiero explicar de qué sale alrededor, ¿sí? Entonces, la diferencia, casi todos los que hemos utilizado computadoras toda la vida sabemos que Intel estuvo aquí, ¿sí? Eh, y los procesadores tradicionales estaban funcionando para las computadoras para hacer las tareas tal cual las hacen. ¿Qué sucedió con NVIDIA? NVIDIA es una empresa que no estaba hecha para computadoras. Si alguien se acuerda, NVIDIA fue una empresa que salió para juegos, que vendía tarjetas gráficas. Y empezó a hacer, obviamente, construcción de una serie de recursos para, obviamente, gaming. No era para computadoras. ¿Qué fue lo que hizo el cambio, el salto? NVIDIA se dio cuenta que trabajar de manera paralela con mucha información en un procesador, se dio cuenta que era bastante funcional para que los juegos corrieran de una manera más veloz y más rápida. Lo que menos imaginaron es que los procesadores que empezaron a construir para juegos también funcionaban para todo este tema de inteligencia artificial. Trabajar de que un procesador en manera paralela pueda procesar información es entre 64 a 128 veces más rápido que un procesador tradicional. Y eso hizo el cambio. Usted antes intentaba entrenar estos modelos, estas redes neuronales con mucho volumen de datos, y si intentabas entrenarla, posiblemente te iba a durar 2 años. La reducción fue llegar a un tema de 3 semanas, un mes para hacer este tipo de entrenamientos con toda su información. A ese nivel es que estamos llegando. Y eso fue el gran salto que se dio. Poder utilizar procesadores que no se sabía que podían trabajar para los temas de inteligencia artificial. Se ve que trabajar en paralelo con mucha memoria de esta forma de procesar la información me iba a reducir una ventana en donde algo que yo necesitaba hacer, que eso fueron las primeras versiones de ChatGPT, en donde duraban meses en poderla entrenar, se redujo a una cuestión de 3 semanas, un mes para poder lanzar un beta y que realmente tuvieran un resultado sobre esa información. De ahí sale que este salto que se está dando es totalmente alrededor de lo que son los procesadores que hoy en día se llaman GPUs, los procesadores gráficos. De hecho, por eso es el nombre. GPU significa Graphic Processor Unit. Y de ahí salió que en efecto entonces estos GPUs es lo más utilizado y lo más buscado hoy en día. Son muy caros porque son procesadores, aquí un poco tema técnico básico, son procesadores. Nosotros tenemos estos 4 modelos dentro de la nube de Oracle. Las empresas hoy en día están pagando por alquilar el supercluster o una parte de él para poder entrenar sus propios modelos. En cantidad de empresas grandes y chicas están haciendo eso. Dependiendo de sus capacidades, están utilizando los diferentes tipos de procesadores gráficos en ese sentido. Eh, Al final esto es un tema de costo-beneficio, por eso parte de la disrupción que se está dando en la parte cloud y el movimiento de todas las empresas hacia cloud, reducción de costos, y esa parte de reducción de costos es más simple en lugar de adquirir equipo de cómputo, rentarlo, que al final eso es lo que hacen las nubes. Lo uso por un tiempo, almaceno por cierto tiempo, desecho. Hoy en día lo que las empresas más generan son datos y que en efecto eso es lo que está sucediendo alrededor. Bien, hasta acá siempre va haciendo como pausitas. No sé si hay un par de preguntas más, comentarios. Tengo un comentario por acá, Mario Meléndez, que dice, quizás ¿Mm? lleguemos a descubrir incluso que en ese crecimiento cada vez más acelerado se nos atraviese la ley de Moore y no tenemos suficiente poder computacional en el planeta para lograrlo. Ese es el comentario y la consulta que hace es qué recomendaciones de lectura recientes nos puede dar para entender un poco mejor el panorama de IA. Mira, voy a sacar ahora, si gustas, en la PPT tengo
esta página que estaba ahí casi al inicio del doctor Alan Thompson tiene muchísima información. Es más, hasta hay dos slides. En el slide ahí está, solo que no me quería. Déjame, me devuelvo un segundo. Siempre me gusta hacer pausas para no hacerlo tan continuo. Entonces estaba acá al inicio, nada más para mostrarle un poco lo que estaba acá. Déjame y abro estos dos URLs. Como te decía, el doctor Alan Thompson va haciendo la medición de qué está haciendo Meta, qué está haciendo OpenAI en cada una de las versiones, qué es lo que realmente se está manejando, con cuántos parámetros, con cuánto volumen de información, están las páginas, está toda la información alrededor de lo que vienen haciendo ellos. Y por acá está la página oficial de él, en donde él viene hablando de en qué momento se va a llegar a esa inteligencia general. Y si ves un poco, él no solo es, él va haciendo el summary. Igual aquí está toda la información exactamente por cada uno de los modelos, lo puedes ver acá. ¿Okay? Por cada uno de los temas que están saliendo de ella. Hay muchísima información en la página de él, que realmente a mí me parece uno de los compendios más interesantes. Y él va haciendo esa medición, dice que vamos a 56%, y si ese es octubre, de a dónde vamos con la parte de una inteligencia general. Y ahí pues, está toda la explicación de qué va sucediendo. Boston Dynamics, él va poniendo ahí todo lo que va sucediendo con cada uno en la parte robótica, en la parte de Generative AI, él va midiendo absolutamente todo. Entonces, pues es un material ahí bastante interesante en ese sentido. No había más preguntas o comentarios, ¿verdad, José? Por ahora no. Por ahora no. Ok, perfecto. Entonces, voy a dar dos, tres casos, ahí voy midiendo el tiempo, voy a hacerlo rápido de qué está sucediendo en la parte de tecnología. Esto era una charla de tecnología y agregué dos temas, uno de salud para que veamos cómo se empieza a implementar, que es muy interesante en la parte de salud y en la parte de, obviamente, lo que a ustedes les compete, que es todo el tema de ingeniería, ¿sí? Entonces, estos son unos videos. Esto es para que lo veamos, por ejemplo, hay unos que están en español, los otros voy a dejarlos en mute. Este, en efecto, es un tema de recursos humanos, ya un LLM incrustado dentro del sistema de recursos humanos nuestro que está haciendo una tarea. Perdón, disculpen. Buenos días, yo voy a mostrar acá dos casos de uso de AI generativa en HCM. ¿Sí? Uno de los casos es considerando que la mayoría de los directores, líderes y gerentes tiene ahí muchas personas en su equipo y tiene que hacer la evaluación de performance o evaluación de resultados. Entonces, yo estoy acá en la solución de HCM de Oracle y yo voy a hacer la evaluación de GEM, ¿sí? Y cuando estoy buscando acá los datos, hay ahí muchos steps que tengo que hacer, pero me hace falta hacer la evaluación. El primero, yo sé que Jen es una persona que está como exceed expectation. Tengo que escribir de ella, pero es la última que estoy escribiendo. Yo tengo ahora la síndrome de la pantalla en blanco. Yo no sé lo que voy a escribir. Jen es fantástica, no me salen las palabras. Entonces yo voy a necesitar de ayuda de AI generativa. Mira que hay un botón acá y la AI va a generar una sugerencia de una evaluación, ¿sí? Basado en lo contexto que tenemos, en las informaciones que tenemos de Jen dentro de la solución de HCM, o sea, de una manera muy inteligente. Claro que yo puedo, por ejemplo, cambiar, yo puedo hacer ajustes, yo puedo generar otras sugerencias, o sea, hay mucha flexibilidad, pero al final yo tengo acá un insight. Buenos días. Ese es un caso, ya un tema implementado en IA generativa. La generación de código, lo vimos ahora al inicio, ya hoy en día los programadores casi no van a tener que programar si no le dices, oye, yo necesito con lenguaje natural, necesito una aplicación que va a ser un sistema de facturación, constrúyeme la pantalla de facturación, por ejemplo, y la va a construir a partir de exactamente la data que existe en la información. Las bases de datos van a cambiar.
Hoy en día los lenguajes van a estar, las IA generativas van a estar a la par de la base de datos y dentro de la base de datos, y lo que va a suceder es que el tema de construir, por ejemplo, queries a una base de datos, tú le puedes decir, sácame el top 10 de las personas que hagan X situación. Voy rápido con el video, más por un tema de explicarles. Esto es una base de películas. En efecto, lo que vamos a ver es que en lugar de, perdón, en lugar de yo hacer consultas, por ejemplo, le hago preguntas a la base de datos. José, pues que llevaste SQL, en lugar de yo estarle preguntando, aprendiendo SQL, le puedo hacer preguntas, por ejemplo, esto es información de películas, quiénes son, obviamente, cuáles son las películas que tienen que ver con Avengers, quiénes son los actores que están en las películas de Avengers. Puedo preguntar y aprende a partir de lo que yo voy haciendo. ¿Quién es Paul Rudd? ¿En qué otras películas, por ejemplo, actúa Paul Rudd? Y ahí puedo seguirle haciendo preguntas a la base de datos en lugar de aprender lenguaje de programación. Todo esto es lo que hoy en día está cambiando, ya es una realidad. Este es otro caso nuestro, son casos ahí que quiero mostrarles donde hoy en día ya funcionan tal cual. Eh, Esto es bien curioso porque ahí se unen Olá, boa dos noite. puntos en donde lo que está haciendo, porque este está en portugués, entonces es un asistente digital como los conocíamos antes, que generalmente los asistentes digitales eran bastante malos. Hoy en día se están conectando con las IA generativas para ser mucho más funcionales y obviamente llegar a un siguiente nivel. Los que han trabajado con los WhatsApp y demás de muchas de las empresas de acá Costa Rica se han dado cuenta que son muy malos respondiendo. A este nivel es en donde ya llegan hoy en día los asistentes digitales. Él está diciendo, hola, buenos días, necesito que me ayudes a construir una receta, porque hoy tengo una cena. Y entonces le dice, ok, perfecto, mira, dame una foto de los ingredientes. Si ustedes vieron por acá en el video, eh, le dice, perfecto, dime qué ingredientes tienes. Y él envía, toma una foto, voy de nuevo a lo que decía tradicional y después se brinca a construcción con una IA generativa. La primera parte es IA tradicional, sube una foto y detecta qué elementos hay dentro de la foto. Yo tengo carne, tengo pasta, tengo tomate, tengo albahaca, por ejemplo, cebolla. Sube la foto de los ingredientes y a partir de ahí la IA puede hacer una receta, que es lo que estamos viendo. Ahí es donde se está llegando el siguiente salto de la construcción. Esto es lo que decía generativa tal cual. Puede generar, puede construir a partir de los elementos que estamos viendo. ¿Ok? Lo mismo está sucediendo con la parte de visualización. Todas las herramientas de visualización, ya la gente no va a hacer visualizaciones. Si no le dices, construyeme una visualización que tenga el forecast, por ejemplo, de las ventas para los próximos 12 meses de acuerdo a X y X información. Y lo va a hacer. Esa es la conexión que tiene el servicio nuestro hoy en día, en donde le puedes hacer preguntas desde el mismo asistente, desde el mismo prompt, y él va a poder ir haciendo visualizaciones de acuerdo a lo que tú le digas que construya. ¿Ok? Y por último, lo de los temas custom de empresas, eso es lo que nosotros venimos trabajando un poco con las empresas. Que hagan un modelo custom, voy a explicarles un poco con el video que vamos a ver por acá. Denme un segundo nada más para explicarlo. Esto es una empresa de salud en Brasil, en donde cuando esto hizo el boom, nuestro equipo nos reunimos con el cliente y esta empresa de salud dijo, oye, yo quiero hacer una IA generativa que pueda hacer el tema custom de mis expedientes médicos y que aprenda a partir de lo que el doctor hace normalmente, aprenda a ayudarle al doctor a hacer esta tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el video un poco? Nosotros entrenamos este modelo en donde en efecto te pregunta la edad, el género, lo que normalmente hace un doctor, pues obviamente es digitar el paciente, es fumador, etcétera, etcétera, tiene algunas dolencias de tal situación y que con esa información y a partir de los expedientes médicos, que eso también lo unimos en el modelo custom que construimos para el cliente, eh, lo que ustedes ven que está dando abajo, por acá, solo para no ir tan rápido, si ven por acá da un score y da un código, ese G40, G47, hay un código ISO para cada una de las enfermedades, y entonces lo que está indicando es el nivel de certeza sobre el cual realmente está indicando cuál es de acuerdo al código, cuál es el nivel de certeza de que está dentro de ese rango de el ISO de esa enfermedad que está ahí.
El siguiente caso que sale en el mismo video da un poco más bajo porque es muy interesante. Lo que nosotros terminamos viendo dentro de Modo era que era muy difícil hacer, porque obviamente entre enfermedades respiratorias hoy en día, entre una gripe normal y COVID, es muy difícil en efecto. Creo que era el primer parte del video o el segundo, perdón. Está por acá el otro que me da más bajo. Este de ahí. Es muy difícil, se ven la accuracy o la certeza de ese modelo, de 52% era más bajo, porque era más difícil, es casi como lanzar una moneda al aire, muy difícil poder decir entre gripe y COVID, no das una certeza tan buena porque enfermedades respiratorias hay muchísimas variantes, entonces ahí el modelo no performaba tan bien de acuerdo a esas tareas, pero la aplicación de medicina se está utilizando muchísimo. Este video que está por acá es bastante interesante. Y ahora sí, entro a la parte custom de donde se están aplicando muchas de las situaciones sobre la cual lo que hacen ustedes en el día a día. A veces nos cuesta creerlo, pero la segunda sustancia más usada por la humanidad en todo el planeta es el concreto. Para poner eso en perspectiva, la número 1 es el agua, y después del agua, el concreto es la segunda sustancia más usada por la humanidad en todo el planeta. Entre un 4 a 8% de todo el dióxido de carbono en la atmósfera viene de la producción de concreto. Hay una vida útil, hay un tiempo hasta que se puede usar, y si no se usa dentro de ese rango de tiempo, se tiene que destruir y se tiene que desechar, no se puede reutilizar. Hay una frase común en construcción que dicen, así se ha hecho toda la vida. Y eso implica que hay una resistencia al cambio, una resistencia a innovación, hay una resistencia a la digitalización, pero eso provoca ineficiencias. Y en promedio, una planta de concreto desperdicia el equivalente a un edificio de 20 pisos todos los años. Nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que ayudarlos a hacer era darles mayor visibilidad sobre sus procesos. Literalmente eso fue instalar cámaras que les permitían ver desde cualquier momento todo lo que estaba sucediendo. Las cámaras instaladas en terreno nos permiten sacar fotos del proceso constructivo. Vamos capturando esta información y la vamos almacenando en la nube para luego ser procesada. Esto lo hacemos aplicándoles algoritmos de aprendizaje profundo, los cuales están implementados en TensorFlow. Los datos que extraemos de las imágenes nos permiten entender el proceso constructivo, saber, por ejemplo, cuántos trabajadores hay en una determinada zona, o qué tipos de camiones entraron, o dónde están los materiales clave. Pero es importante destacar de que nosotros medimos objetos, no hacemos ninguna identificación biométrica, no manejamos datos personales, sino que simplemente capturamos estos objetos para convertir eso en datos y poder tomar mejores decisiones con esa información. Se produce más concreto cada 2 años en todo el mundo que todo el plástico que hemos producido desde su invención. Por lo tanto, es clave modernizar la industria de la construcción para poder tener un futuro sustentable. Cuando hablas de inteligencia artificial, la gente piensa que los robots van a tomar mi trabajo. Pero en realidad es una herramienta que ayuda a las personas a trabajar más eficiente y trabajar mejor. Lo que nosotros buscamos es que las empresas constructoras usen nuestra tecnología para ser cada vez más eficientes, sustentables y amigables con el medio ambiente. El impacto que la humanidad tiene sobre nuestro planeta, sobre el medio ambiente, es indiscutible. Yo estoy convencido que la tecnología viene a mejorar nuestra calidad de vida. La inteligencia artificial y el machine learning nos permiten entender mejor los procesos para ver cómo ser más eficientes y poder tener un mundo mejor, no solamente para los humanos, sino también para todos los habitantes de este planeta. Vamos con el último caso, por tema de tiempo. Oh, I was absolutely terrified. I remember it was across the job site. I was in another machine, and when I finally got close enough, it spun around to where I can see the cabin. There was no one in it. As an operator, when you see nobody in the cabin and machines moving, that's usually a bad sign. And that's when I was told that it's a robot. Robotic restaurants, self-driving cars, at-home drone deliveries. Artificial intelligence and robotics are beginning to change the way we move, the way we live, and the way we work. So as of now, we're running 100% autonomously. This is Clayton Motti. He's only the second person in the United States to be certified as a robotic equipment operator. But as construction booms and companies turn to robots for their efficiency and safety, the demand for people with Clayton's training will only increase. As some old timers used to tell me, it's just another tool in your toolbox. So the more I know, the more versatile I am. Once again, technology is changing work as we know it. Are you ready?
These are the blue, white, and no-collar jobs of today and the future. Oh, I was Bien, el último era sobre salud, ahí que nosotros estamos trabajando, pero por tema de tiempo que queda un espacio para algún par de preguntas más. ¿Cuál sería, con estos últimos dos videos, y acuerdo a lo que Jocelyn también puso ahí, creo que uno de los mensajes importantes de la charla en sí, para mí, hay la historia nos ha demostrado que la tecnología siempre lo que viene haciendo es haciendo las cosas de una manera mejor. Y, por ejemplo, si nos devolvemos, no sé si 50, 70 años atrás, la Johannes, me parece que tiene con problemas de conexión. Sí, no sé si Carol. Sí, yo pensé que era yo la que Sí, tenía problemas de conexión. sí, quizá, digamos, lo que sí no escuchamos fue, digamos, la pregunta de Jocelyn Alfaro fue si la IA avanza tan rápido y genera básicamente que todas las tareas humanas pueden llegar a haber un desempleo masivo por tema de mano de obra robótica. Entonces me parece que ya estaba respondiéndolo, pero creo como que se le estaba congelando un poco la imagen y la respuesta. No sé si ahorita vamos a ver si es que tiene complicaciones. Ahí sí nos escucha, Johannes. Sí, y ahora sí los estoy escuchando. Ok, sí. Sí me escuchó la última, la parte, digamos, que leí la pregunta de Jocelyn y usted estaba respondiendo, nada más que se quedó congelado. Entonces, Ok, si gusta lo puede repetir. perfecto. Gracias. Sí, un poco creo que el cierre de la charla, y si gustan alguna otra pregunta, creo que este es uno de los temas que más hoy en día nos estamos consultando. Va a generar desempleo, creo que es el tema más de reinventarse. El elevadorista dejó de existir hace 40, 60 años, no sé, una cosa así. ¿En qué momento dejamos de requerir esa profesión que era que alguien estripara el botoncito del elevador? Y así va a suceder con muchas otras situaciones. Creo que la tecnología va a hacer reemplazos, vehículos autónomos, drones para hacer entrega y delivery. Muchas de estas profesiones, la parte más interesante es que yo creo que en la especialidad, ¿no? Sí, creo que está teniendo bastantes problemas de conexión, Johannes. Eh, Abogados Johannes, es que sí estás teniendo como un poco de problemas de de conexión. delay. Sí, sí. No es tanto el delay, sino como que se congela. Sí, Igual, también nosotros el tema del webinar y las charlas que continuamente vamos a estar implementando acá, tanto para ingenieros civiles y todos los ingenieros que nos quieran acompañar, más las personas interesadas con webinars y demás, es generar estas preguntas y también generar conocimiento en Costa Rica, porque hay muchos temas, tanto de lo que es generar inteligencia artificial, tenemos recopilación de datos en Costa Rica, se está dando, ya ahora sí estamos intentando y ya estamos mejorando la recopilación de datos, lo cual es una base fundamental para todo esto. Y vemos que tal vez nosotros en el ámbito de la construcción a veces pensamos que no nos toca y cuando ya vemos las realidades en campo, ya estamos viendo cómo la robótica está tomando mucha parte, estamos viendo cómo la inteligencia artificial está tomando cada una de las tareas para optimizarlos. Hemos visto, bueno, Johannes me ha enseñado mucho lo que es clusterización, hemos visto paquetes de scikit-learn, por ejemplo, librerías en Python de los cuales se puede dar aprendizaje de Machine Learning y demás, de los cuales nosotros no somos ajenos como ingenieros civiles. Y va a llegar un futuro en el cual debemos aprender y saber y conocer de estos temas porque va a ser necesario en el mercado laboral. Así, si Costa Rica quiere competir tanto a nivel nacional como internacional, es casi una obligación, es lo que nosotros estamos haciendo. Eh, eh, Creo que ya le mejoró un poquito y si quiere, ¿me Johannes, cualquier escuchas? cosa. Sí, yo lo escucho Sí, perfecto. Si se ok, le vuelve a congelar, yo le meto ahí la cuñita y... perfecto. Sí, creo que el cierre realmente es el tema de reinventarse, honestamente. De acuerdo a la pregunta de Jocelyn, es un tema de reinventarse. Todas las carreras van a ser impactadas.
Hace poco vi una persona ahí que cuestionaba y decía sobre el tema, por ejemplo, de un contador público. Sí, es una tarea que la IA va a poder hacer. Tiene que reinventarse las personas de acuerdo a cada una de las carreras. Lo mismo el derecho, lo mismo la medicina. El caso acá no es que esta IA va a reemplazar al doctor, va a ser algo que hoy en día el doctor se puede aprovechar para ser más eficiente, más rápido. Y creo que va a suceder en absolutamente todas las tareas de lo que hacemos hoy en día. Y estar de la mano de la tecnología y entender que la tecnología es la que hoy en día sí se va a apoderar de una parte, pero todavía estamos en un tema de control nosotros, los seres humanos. Creo que es la parte más importante de reinvención que tienen que hacerse en todas las carreras. Llámese informática, llámese ingeniería civil, llámese contaduría pública, derecho, medicina, todas están siendo impactadas. Lo que acaban de sacar con GPT-4 Turbo es inteligencias para cada una de las carreras casi. Ahora bien, depende cuál es el uso, como quiera, que un poco es para entender los conceptos básicos y entender que fuera hay muchísimo alrededor que se va a dar, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Soy como un poco justo en tiempo, sé que era una hora, pero podemos dar un par de minutos más. No sé si hay alguna otra duda, consulta que quieran, con mucho gusto y la resolvemos en un par de minutitos. Sí, cualquier cosa, estamos atentos. Si tienen alguna duda, en el chat, ¿verdad? La pueden digitar. En lo personal, también, bueno, hemos estado también en muchas empresas que hemos visitado y demás, como concientizando la necesidad de recopilación de información y datos en Costa Rica. Mucha gente eh, como que está obviando esto y hasta lo mínimo que se recopile va a ser necesario en un futuro para ser competitivos. Ya lo vimos en el video, tal vez el video también se le empezó como a congelar un poquito ahí, pero por ejemplo, cuando Johannes me mostraba el video del impacto del concreto, ver cómo triangulando con cámaras, viendo mapas de calor de los movimientos de cada uno de los funcionarios y demás, y poder optimizar estas tareas pues es algo impresionante y ven que es una recopilación de datos al final de cuentas, que si nosotros tuviéramos cada una de nuestras industrias con esto bastante avanzado en la recopilación de datos, sería más fácil pasar a Machine Learning, luego ya empezar a pensar en inteligencia artificial y lo que conlleva esto. Por ahorita, bueno, me parece que no hay más preguntas. Cualquier cosa, ahí Johannes me puede dejar un correo electrónico si tiene alguna duda a alguien más. Y si no, tal vez si lo necesitaran así, podrían hacer contacto con, ya sea con el Colegio de Ingenieros Civiles, ¿verdad? Ahí está en el mismo Facebook. Podrían mandar un mensaje y demás. Nosotros lo atendemos con mucho gusto. Y no sé si don Johannes quiere hacer algunas últimas palabras para ya. No, Perdón, de mi antes parte, de que muchas don gracias. Johannes haga el cierre, les acaba de pasar la encuesta para que por favor no se salgan de la aplicación sin llenarla. Para nosotros es súper importante saber qué les pareció la charla de hoy. Adelante, don Johannes. Perfecto. No, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que haya sido de provecho, pues obviamente entender un poquitito el acontecer de todo este tema de analítica, inteligencia artificial que está sucediendo, que está en boga. Toda la gente quiere conocer sobre qué está sucediendo. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias a los caballeros que nos acompañaron y a don Johannes por la excelente conferencia. Recordarles que quedan colocadas todas las charlas del Colegio de Ingenieros Civiles en el canal de YouTube. Ahí pueden volverlas a ver o bien compartirlas. Sin más, damos por finalizado. Tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.